Buenos días a todos, mi nombre es Mauricio. Mi nombre es Isaac y el día de hoy hablaremos sobre las aplicaciones de las redes neuronales, que también lo podemos explicar como la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito militar. Obviamente empezaremos desde lo más básico, que es la explicación de qué es una red neuronal, un ejemplo muy sencillo, muy básico, y básicamente aplicaremos a las aplicaciones para tratar de entrar un poco en contexto. Pero, ¿de dónde partir? ¿Qué es una neurona? Bueno, una neurona es una célula del sistema nervioso central que posee la capacidad de recibir y decodificar información en forma de señales eléctricas y químicas, transmitiéndolas a otras células. Las neuronas son las células más importantes, ya que son responsables de la transmisión de impulsos eléctricos a través del proceso de sinapsis, lo que constituye el funcionamiento del cerebro. La función principal de la neurona es la transmisión de mensajes en forma de impulsos nerviosos hacia otras células, lo cual se traduce en instrucciones para el organismo. Antes de avanzar más sobre las redes neuronales, se debe aprender algo sobre las neuronas y de cómo ellas son utilizadas para una red neuronal. En la siguiente imagen, se compara una neurona biológica con una neurona artificial. En la misma se pueden observar las similitudes entre ambas. Como pueden ver, tienen entradas, utilizan pesos y generan salidas. Dentro de los elementos básicos que componen una red neuronal está capa de entrada, capas ocultas y capa de salida. Como se puede observar en la imagen 4.1, un esquema de una red neuronal en donde está la capa de entrada, las capas ocultas y las capas de salida. Como pueden ver, las entradas son las Cs y las capas de salida son las O. Ahora empezaremos a irnos un poco rápido, puesto que el tema es muy extenso. Hay que tener en cuenta que para la neurona tenemos tres fases, pasos o procesos que ésta lleva a cabo, o en la que ésta se descompone, las cuales son la función de entrada, la función de activación y la función de salida. La función de entrada. La neurona trata a muchos valores de entrada como si fuesen uno solo, y esto recibe el nombre de entrada global. Por lo tanto, ahora nos enfrentamos a un problema de cómo se pueden combinar estas simples entradas. Entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4 hasta entrada n. Bueno, esto se logra a través de la función de entrada, la cual se calcula a partir de un vector de entrada. Y la función de entrada la podemos escribir como la siguiente que estoy mostrando aquí, donde tenemos la entrada y va a ser igual a la función de entrada multiplicada por su peso por un asterisco. Y después la función de entrada 2 multiplicada por su peso por un asterisco, más la función de entrada 3 por su peso, donde el asterisco representa al operador apropiado. En este caso lo puse como un asterisco para representar a cualquiera, que puede ser máximo, puede ser una sumatoria, puede ser un producto, etc. Y n es el número de entradas, mientras que en este caso W representa el peso de cada entrada. ¿Qué peso tiene cada entrada? Los valores de entrada se multiplican por los pesos que anteriormente ingresamos a la neurona. Por consiguiente, los pesos que generan... los pesos generalmente no están restringidos, cambian la medida de influencia que tienen los valores de entrada, es decir, que permiten que un gran valor de entrada tenga solamente una pequeña influencia, si estos son lo suficientemente pequeños. Algunas de las funciones de entrada más comunes y utilizadas y más conocidas son la de la sumatoria de entradas pesadas, que es la suma de todos los valores de la entrada de la neurona multiplicados por sus correspondientes pesos. La segunda es la trayectoria o la productoria de las entradas pesadas. Con esto me refiero a que es el producto de todos los valores de entrada de la neurona multiplicada por sus correspondientes pesos, como habíamos mencionado anteriormente. Y la tercera, que conforma esta parte de las tres más conocidas y las más utilizadas, es el máximo de entradas pesadas. Solamente toma en consideración el valor de entrada, que es más fuerte, previamente multiplicada por su peso correspondiente. Aquí tengo unos ejemplos donde la primera es una sumatoria de n por w, que es la entrada por su peso, y la vamos a ir sumando con la siguiente. La segunda es la multiplicación y la tercera solamente es elegir el máximo de esos.
La función de activación calcula el estado de actividad de una neurona, transformando la entrada global de menos el umbral en un valor de estado de activación, cuyo rango normalmente va desde los 0 a 1 o de menos 1 a 1. Una neurona biológica puede estar activa o excitada, o inactiva no excitada, es decir, que tienen un estado de activación. Las neuronas artificiales también tienen diferentes estados de activación, algunas de ellas solamente 2, al igual que las biológicas, pero otras pueden tomar cualquier valor dentro de un conjunto determinado. Las funciones de activación más comunes utilizadas son las siguientes. Número 1, función línea. Número 2, función sigmoidea. Y número 3, función tangente hiperbólica. Para explicar por qué se utilizan estas funciones de activación, se suele emplear la analogía a la aceleración de un automóvil. Cuando un auto inicia su movimiento, necesita una potencia elevada para comenzar a acelerar. Pero, al ir tomando velocidad, esta demanda un menor incremento de dicha potencia para mantener la aceleración. Al llegar a altas velocidades, nuevamente un amplio incremento de la potencia es necesario para obtener una pequeña ganancia de velocidad. En resumen, en ambos extremos del rango de aceleración de un automóvil se demanda una mayor potencia para la aceleración que en la mitad de dicho rango. Función de salida. El último componente que una neurona necesita para funcionar o para esta función es la función de salida. El valor resultante de esta función es la salida de la neurona, o salida 1, o salida I, o salida N. Por ende, la función de salida determina qué valor se transfiere a las neuronas vinculadas. Si la función de activación está por debajo de un umbral determinado, ninguna salida se pasa a la neurona subsiguiente. Normalmente no cualquier valor es permitido como una entrada para una neurona. Por lo tanto, los valores de salida están comprendidos entre un rango de 0 a 1 o de menos 1 a 1. Rango. Podemos definir una red neuronal como un programa informático que funciona inspirándose en las redes del cerebro para realizar funciones cognitivas como resolución de problemas y aprendizaje. En teoría. Ahora bien, por bonito que suene esto, el enfoque biológico no ha sido especialmente útil. Las redes neuronales han ido moviéndose para tener un foco de matemáticas y estadística. Se basa en una idea sencilla. Dados unos parámetros, hay una forma de combinarlos para predecir un cierto resultado. Un ejemplo muy sencillo lo presentará mi compañero. En el modelo más simple de una red neuronal, hay una sumatoria de datos de entrada y estas se multiplican por el peso de estos mismos, como habíamos mencionado anteriormente, para después pasarlos a una función de activación. De hecho, para entender bien cómo funciona, para entender bien cómo funciona esta red o esta pequeña red, entre comillas, vamos a ir con un ejemplo muy básico y muy sencillo. Y para esto hay que suponer que hay unos alumnos en una clase en la que un profesor no ha dicho exactamente cómo va a calcular o cómo va a poner las calificaciones de los exámenes. Para empezar, supongamos que solo hiciste 2 exámenes y tienes la nota de cada uno de ellos y la calificación final. En este caso, las notas van a ser representadas por N1 y N2. Y el peso de esos exámenes va a ser representado por W1, W2 y NF va a ser la calificación final de tu parcial. Entonces, vayamos con el ejemplo. Y es aquí en donde dice cómo usamos una red neuronal para saber cuánto vale cada examen. O cuál es el peso que tiene cada examen. Cuál era más importante, cuál era menos importante. Porque eso no lo sabemos, obviamente. Entonces aquí nos bastará, en este pequeño caso o en este sencillo ejemplo, nos bastará con la unidad fundamental de una red neuronal, que es el perceptrón. El perceptrón es un elemento que tiene varias entradas con un cierto peso cada una. Si la suma de estas entradas multiplicada por su correspondiente peso es un determinado número, la salida del perceptrón es 1, pero si es menor, la salida es 0. En nuestro ejemplo, la entrada serían las 2 notas de las 2 calificaciones de los exámenes. Si la salida es 1, esto es que la sumatoria de las notas multiplicada por su peso correspondiente es mayor que 5, o 6. En este caso vamos a usar un 6, que es un aprobado. Si es 0, es un reprobado. Entonces los pesos que tenemos que encontrar, los pesos son los que tenemos que encontrar. Por lo tanto, hay que empezar con esto. En nuestro caso hay que empezar con 2 pesos aleatorios. Por ejemplo, 0.5 y 0.5. Entonces estos pesos
van a ir multiplicados por el resultado de cada calificación. Y tenemos que ver qué nos da la red neuronal para cada calificación y para cada alumno. Si en alguno de los casos que tenemos aquí, por ejemplo, no sé, 15 alumnos, llega a fallar, tendremos que ir ajustando la red neuronal. Por ejemplo, si un alumno con muy buena nota en el segundo examen ha suspendido el curso, que es lo que quiere decir que si lo reprobó, tendremos que bajar el peso del segundo examen. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente no influye demasiado si sacas un 10 en el segundo examen, porque, bueno, reprobaste. Y así poco a poco iremos ajustando. Por ejemplo, tenemos a un alumno que sacó 8 en el primer examen y un 10 en el siguiente examen, que es muy buena calificación. Tenemos el valor de los pesos en .5 y en .5. Entonces, ya sabemos de antemano cuál es el resultado final. Entonces, podemos decir que si un alumno con muy buena nota en el segundo examen ha reprobado el curso, entonces significaría que tendríamos que bajar el peso de la segunda entrada, puesto vemos que no es tan relevante para la calificación. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos un alumno que sacó 8 en el primer examen y 10 en el segundo. Y si lo multiplicamos por su respectivo peso y lo sumamos, obtenemos un valor de una calificación de 9, lo cual es una calificación aprobatoria. Pero nosotros de antemano vemos que la calificación tiene que ser mayor a 6 para pasarla. Entonces significa que los pesos están mal, entonces tenemos que reajustar los pesos. Y en este caso vamos a ir bajando de .1 en .1 hasta llegar al valor de .2, donde sabemos que si tenemos un peso de .5 y un peso de .2, la otra meta calificación mete 10, podremos saber que sacó un 6. Al sacar un 6 nos damos cuenta que reprobó justamente lo que realmente sacó. Y bueno, entonces ya podríamos decir, entre comillas, que queda ajustada nuestra red neuronal o nuestro perceptrón. Con esto podríamos seguir entrenando la red para que aprenda de sí misma, y al aprender la red podremos llegar a un punto donde podemos predecir en base a tus calificaciones si vamos a aprobar el examen o no. Entonces así es básicamente como funciona lo más básico de una red neuronal. Hasta muy recientemente, el arte de la guerra era la manifestación más sofisticada y compleja de la gestión humana. Nada movía tantos recursos, tantas voluntades ni tantos intereses como cuando la política dejaba de poder ejercerse por medios pacíficos y entraban en juego los generales y sus estados mayores. Más allá del valor individual, de las tácticas de combate y de las estrategias militares, la guerra en su concepción más científica ha sido siempre un enorme desempeño logístico. La capacidad para generar, sostener y emplear los medios necesarios para vencer ha sido determinante a lo largo de la historia bélica. Uno de los primeros fue Charles Babbage, quien trató de construir una máquina capaz de resolver problemas matemáticos. Posteriormente, otros tantos intentaron construir una máquina similar, pero no fue hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se disponía de instrumentos electrónicos, que se comenzaron a recoger los primeros frutos. En 1946 se construyó la primera computadora electrónica, y desde entonces se desarrollaron en este campo, y los desarrollos en este campo han tenido un auge espectacular. Las redes neuronales son más que otra forma de emular ciertas características propias de los humanos, como la capacidad de memorizar, de asociar hechos, etc. Si se examinan con atención aquellos problemas o esos problemas que pueden expresarse a través de un algoritmo, que realmente no se pueden expresar a través de un algoritmo, se observará que todos ellos tienen una característica en común: la experiencia. El hombre es capaz de resolver situaciones acudiendo a la experiencia acumulada, y así parece claro que esta forma de aproximarse al problema consiste en la construcción de sistemas que sean capaces de producir esta característica humana. En definitiva, las redes neuronales no son más que un modelo artificial y simplificado de nuestro cerebro humano. Una parte básica para extraer el máximo potencial de la inteligencia artificial de los sistemas expuestos es la interconexión. Es fundamental que exista un intercambio de información continuo entre los sistemas para que cada uno de ellos pueda reaccionar lo antes posible ante amenazas inminentes o futuras. En el soldado, las señales fisiológicas son importantes,
ya que con estos elementos podemos hacer un registro de dichas señales con elementos como los electrodos o dispositivos de registro, ya que el cuerpo emite una gran información de manera constante y concisa todo el tiempo. Algunas de las más destacables pueden ser electrocardiograma, representando la señal eléctrica del corazón, impedancia torácica, conductividad eléctrica en el tórax, actividad eléctrica de la piel, señales procedentes del cerebro o registro cerebral, electroencefalograma, señal eléctrica del cerebro, potencios evocados, respuestas del cerebro provocadas por estímulos sensoriales, electromiograma, señal eléctrica muscular, temperatura del cuerpo y de la piel y la voz. Ahora, respecto a la tecnología, la inteligencia artificial también se trata de aplicar en la tecnología que usa el soldado, ya sea con la investigación para la implementación de un casco que podría disponer de un arreglo de micrófonos y cámaras 360 grados, además del micrófono cercano a la boca del soldado para registrar su voz. Algunos otros usos son, por ejemplo, la localización del soldado, donde la inteligencia artificial juega un papel importante en esto. Igual, por ejemplo, hay otro uso que se usa inteligencia artificial, es por ejemplo en el ejército mexicano, que es para la localización de campos de amapola por medio de redes neuronales. Otro ejemplo muy claro es en los vehículos, ya sea en drones, que además que en estos sistemas se puede implementar y se está viendo la implementación más a fondo, no solamente para la localización de soldados, sino que aparte de podría rastrear y encontrar a un soldado herido y podría incluso tratarlo. Bueno, eso se está hablando en un futuro, pero podría hacer diferentes cosas con la implementación de inteligencia artificial. También está implementando en mini drones, en vehículos aéreos y en vehículos navales. En cuanto a los vehículos aéreos, de hecho lo hemos visto implementado en los vehículos o en las aviones no tripuladas. También otros usos son en la obtención de datos personales de posibles objetivos, ya sea en reconocimiento o en la generación de contenido. Hay contenido que se genera para la preparación de ataques o diferentes cosas conforme se haya solicitado, y también en la de difusión de contenido. Entonces, estos son las aplicaciones que encontramos y en el campo o en el ámbito militar, y esta es la pequeña explicación de cómo funciona una red neuronal por mi compañero Mauricio Berberi Vargas y por mí. Gracias.